Muy buenos días, muy buenas tardes a nuestros suscriptores del canal YouTube. Una bienvenida a los colegas y demás personas que nos siguen en nuestro canal. Para hoy tenemos una ponencia extraordinaria de la licenciada Sabrina Gambasa en la línea de especialidad en una de las líneas de especialidad de ella, y ella ha decidido titularla La psicología del mal, psicopatía, narcisismo patológico y trastorno antisocial. Bienvenida, mi apreciada licenciada Sabrina, tú tienes la palabra. Muchas gracias, Edgar. Bueno, así como dijiste, hoy vamos a empezar, es una continuación de la charla anterior que Edgar habló sobre la psicología del psicópata preso, del psicópata reo, y ahora vamos a ampliar un poquito más eso para tratar de distinguir los distintos trastornos de la personalidad que podemos encontrar, porque a veces se confunde. Es decir, quizás a partir de esto ustedes tengan preguntas relacionadas a, por ejemplo, ¿el psicópata es un narcisista? ¿El narcisista es un psicópata? ¿El trastorno antisocial de la personalidad, estamos ante un psicópata o no? ¿Sí? Entonces vamos a tratar de romper algunos mitos y tratar de responder a estas preguntas para que quede bien claro con qué tipo de personalidades uno se puede encontrar, no solamente en lo que es la población carcelaria, sino también todas estas personas integradas con estos trastornos de la personalidad en la sociedad, o en nuestras familias, o en nuestros empleos, o en nuestros trabajos, lo que sea. ¿Sí? Siempre podemos encontrarnos con una personalidad como esta, ¿sí? Otra pregunta que puede llegar a surgir es si esto tiene una cura o no, si esto es una enfermedad o no. Todo eso vamos a tratar de ir respondiendo para que se entienda también y ustedes tengan las herramientas de cómo actuar cuando nos encontramos frente a una persona así. ¿Bien? Si tenemos las de ganar o si tenemos malas de perder. Entonces, todo eso vamos a tratar y ese es el objetivo en realidad de esta ponencia, ¿sí? Que ustedes puedan comprender de una manera accesible las definiciones acerca de estos trastornos de la personalidad, tanto del narcisismo patológico, que no es lo mismo que el narcisismo egocéntrico, que deben de haber, quizás nosotros mismos también tenemos un poco de egocentrismo, entonces eso tenemos también que tratar de diferenciar, porque a veces decimos, este es un narcisista. No, un narcisista patológico es otra cosa, ¿sí? Por eso también vamos a tratar de desmistificar todas estas personalidades y ofrecerles a ustedes las herramientas para que puedan saber cómo moverse tanto de la parte criminológica como en los aspectos clínicos, ¿no? Y antes de empezar, también me interesa que no confundamos algo principalmente que quizás en la ponencia anterior había que reforzarlo todavía mucho más, y es esto de cómo, cuando nos encontramos con un psicópata, ¿sí? No tenemos que confundir la personalidad psicopática, es decir, a un psicópata, con una persona que tiene psicosis o que es psicótica, ¿sí? Ahí vamos a establecer justamente esta diferencia antes de empezar, para que ustedes puedan entender qué diferencia al psicópata de una persona con psicosis. La persona psicopática, ustedes cuando se encuentran con un psicópata van a darse cuenta enseguida porque tiene una falta de empatía total. El psicópata no sabe procesar las emociones, no las siente. Las estudia, sí, las puede comprender desde la teoría, sí, pero desde la práctica nunca la va a poder llevar. Es una persona que no siente emociones. En cambio, una persona psicótica, ahí sí estamos frente a la presencia de una enfermedad mental. Bien, ahora vamos a tratar también de diferenciar esto. La personalidad psicopática es una condición de la personalidad, es decir, no tiene cura. Esa persona ya viene codificada su personalidad de esa manera. No es que se toma una pastillita y controlamos la personalidad psicopática. Para nada. El psicópata nace psicópata. Bien, por supuesto, el contexto ambiental lo va a potenciar de alguna manera u otra, pero siempre va a tratar de esa energía que él tiene de socializar con los demás, va a estar con su naturaleza psicopática, ¿sí? Va a ser un psicópata. Va a ser más o menos dañino de acuerdo a toda su experiencia desde su niñez hasta su periodo adulto, ¿no? Pero siempre se va a caracterizar por esta falta de empatía total. Tiene conciencia forense, sabe lo que está haciendo, sabe que está haciendo daño,
La persona psicótica no, carece de esta conciencia forense. Tras el periodo psicótico, va a volver a la realidad. Es decir, que cuando esta persona con psicosis se manifiesta y daña a otro, en ese momento él no sabe que está dañando a otro, ni siquiera sabe en qué momento está ocurriendo. El psicópata tiene conciencia de espacio y de tiempo, es decir, que sabe que está produciendo un daño. Por eso, muchas veces, ¿qué pasa? Cuando un psicópata comete algún tipo de homicidio o daño grave a otra persona, va incluso a actuar y hacerse pasar como si fue una emoción violenta, como que fue un periodo de psicosis y no sabía lo que hacía, pero no. Él realmente sabe lo que está haciendo, es pleno consciente de sus actos, tiene plena conciencia de sus actos. ¿Por qué? Porque los planifica. Muchos de estos psicópatas, cuando vemos en las escenas criminales más atroces, incluso llevan hasta sus propios kits de trabajo para intervenir en las escenas y no dejar huellas y no dejar, o incluso formar su propia firma en la víctima, ¿sí? Vamos a ver eso igualmente. El psicópata tiene una imposibilidad de sentir emociones. Esto es un poco raro a veces de pensar. Cuando hablo de estos temas me preguntan, pero entonces que no siente tristeza, no siente ira, no siente enojo, no es capaz de sentirlo. ¿Cómo es posible que una persona viva sin sentir emociones? El psicópata no las siente, realmente no las siente, no las sabe procesar de esa manera porque esa parte de su cerebro está completamente apagada. Lo cual no significa que no le cause placer hacerle daño a otros, pero ese placer que puede llegar a sentir es muy efímero, es muy rápido, por eso luego vuelve a tratar de cometer otro acto más para tratar de vivenciar eso. ¿Por qué hace esto el psicópata? Porque el psicópata vive en el presente. Él no tiene esa capacidad de planificar a futuro su vida. Y acá puede parecer, porque ustedes ven ahí, si tiene conciencia forense y puede planificar sus actos para hacer daño y no dejar marcas, ¿cómo puede ser que tenga incapacidad de organizar planes a futuro? Porque son dos cosas diferentes. ¿Sí? Una cosa es el planificar hacerle daño a otro y lastimarlo, y otra cosa es planificar mi vida a futuro. El psicópata, al no sentir emociones, no puede planificar su futuro en ese sentido. Por eso, cuando vemos todas estas escenas atroces y tienen una firma muy pronunciada y muchas veces se llevan hasta trofeos de la víctima, lo hacen justamente porque no pueden, de esa manera, no pueden controlar su impulso de hacer daño. Necesitan vivirlo todo el tiempo en el presente. Y estos trofeos hacen, por ejemplo, que revivan lo que acabaron de hacer o lo que hace un tiempo hicieron, ¿sí? Les hace revivir la emoción no de la ira, no de la tristeza o no de la diversión que le provocó, sino esas emociones pasan más por el lado de cuánto controló a esa persona, cuánto hizo sufrir a esa persona, siempre es hacia el otro, el daño hacia el otro. Y tienen esta capacidad para distinguir el bien y el mal. En cambio, una persona con un episodio psicótico no puede, no tiene esa capacidad de sentir emociones en ese momento, ¿sí? En ese momento, pero después puede sentir la culpa de lo que cometió una vez que cae de nuevo a la realidad. ¿Bien? No es capaz de distinguir en ese momento, cuando tiene este periodo psicótico, qué es lo que está haciendo. No es capaz de distinguir en ese momento si está haciendo un bien o está haciendo un mal. Después cae. ¿Por qué? Porque justamente una persona con psicosis, ahí sí estamos hasta en la presencia de una enfermedad mental. Una personalidad psicópata, no. Tiene esta capacidad de adaptación, tiene grandes dotes para la manipulación. Es un camaleón, como yo digo, un camaleón de la sociedad. Es un camaleón que anda disfrazado del mejor padre de familia, del mejor vecino, del mejor compañero de trabajo, pero en realidad tiene a sus víctimas que de alguna manera las manipula con tal de que estos no digan y no lo evidencien, ¿sí? O tienen una vida aparte. Eso lo vemos mucho, por ejemplo, en los casos de grooming, que tienen esta vida aparte a través de la computadora donde cometen ellos sus actos, este sadismo que los caracteriza. Bien, sí, Edgar. Desde el ángulo clínico, para tener mayor comprensión en esa diferencia que nos muestras, em, la ciencia de la cognición a través de las últimas, yo creo que 4 décadas, ha avanzado tanto para aclarar ese tipo de cosas que le pasan a un ser humano. Entonces hay 3 niveles
eh, que necesitamos entender para poder agarrar el mensaje que tú estás dando. El ser humano tiene tres niveles en la parte emocional. Cuando uno dice emociones, tiene que hablar de grados de emociones y tienen una subdivisión que va progresando, depende de la evolución del ser humano. Primero, el ser humano nace con sensaciones. Esas sensaciones se dirigen a estar ya preparado para sentir las famosas necesidades básicas, las basales. Comer, beber, dormir, la sensación de vida que no necesita estar preparada ni aprenderse, porque ya el ser humano viene preparado para cubrir esas necesidades básicas. Esas son las Exacto. sensaciones que se asimilan a las necesidades básicas. El ser humano va evolucionando y de pronto una sumatoria de las sensaciones básicas se convierten en una emoción, ¿sí? Las emociones ya son componentes un poco más complejos y ahí sale la famosa diferenciación de las emociones positivas, negativas, adaptativas, desadaptativas, las de Exacto. placer, las de displacer, etcétera. Pero es un nivel superior. Pero ahí no se queda el ser humano. Hay un nivel ya alto donde la sumatoria de ciertos grupos de emociones se convierten en sentimientos. Y ahí viene la famosa discusión de que si los animales tienen sentimientos o no, porque eso es propio del ser humano, etcétera. Y en cada uno de esos tres grupos hay grados. Hay personas que tienen sensaciones básicas, ¿sí? Se dedican a... Si siento hambre, voy y como. Si siento sed, voy y tomo un líquido. Hay personas que ponen, digamos, colocan alrededor de su contexto una cantidad de aditamentos o adiciones para embellecer o no embellecer las sensaciones Sensaciones. básicas, ¿sí? Entonces, por eso hay que distinguir cuando uno hace un análisis de una persona en qué grado está esa persona en términos de sensaciones básicas. Lo mismo pasa con Exacto. las emociones. Hay personas que tienen grados emocionales diferentes. Todos tenemos grados de percibir esas emociones internamente. ¿Y qué diremos cuando uno analiza el grado superior, que son los sentimientos, que son muchas cosas mucho más complejas, la mayoría propias del ser humano, por cuestiones de evolución? Ahí es donde encontramos el amor, el odio, ese El tipo de odio. cosas que son mucho más complejas, que son sentimientos. Haciendo esa aclaración, uno se inserta más en el análisis de las famosas etiquetas que generalmente los psiquiatras utilizan para distinguir el psicópata del psicótico. ¿Sí? El Eso es psicótico. todo. Exactamente. Y me viene re bien porque cuando veamos incluso esto de cómo siente o cómo siente las emocionalidades, los sentimientos, demás, el narcisista, y vamos a ver que es su otra contraparte, ¿no? Cuando seguimos con esto, la falta de remordimientos, por supuesto. Como dijo Edgar, esta falta de procesamiento que tiene de las emociones, de, estas, de los sentimientos, que el psicópata no lo va a saber porque no puede, no porque no quiera, sino porque directamente no puede hacerlo, hacer ese proceso mucho más superior, eh, va a tener obviamente una falta de remordimientos por lo que hace. Y vamos a ver que los otros trastornos de la personalidad que vamos a ver después, esto también va a coincidir, ¿sí? Hay una falta de remordimientos. Va a tener periodos de enfriamiento variables. ¿Por qué? Porque tarde o temprano él va a querer revivir esa sensación, ¿sí?
más allá de la emoción, porque eso aparte la tiene, como dijimos, atrofiada, por así decirlo, ¿no? Tiene periodos de diferentes variables, comete actos en serie, por lo general, cuando estamos hablando ya de un psicópata no integrado, sino un psicópata realmente criminal, serial, va a tener un egocentrismo exacerbado, por supuesto, el psicópata tiene un narcisismo, un poco de narcisista está dentro de este grupo de personalidades. Se cree el mejor, se cree que, no, el que nadie lo va a encontrar, pero por eso también va a planificar mucho mejor sus actos, porque ninguno de estas personas, sobre todo va a querer que lo encuentre, ¿sí? Inteligencia normalmente alta o muy alta. Acá vamos a hacer una diferencia. El psicópata no necesariamente imaginen que es una persona que tiene grandes títulos universitarios. Es más, los psicópatas en serie que hemos tenido a lo largo de la historia no tenían o apenas llegaban a la primaria o secundaria. O sea, la inteligencia pasa más bien por su acto de planificar, por su acto de escabullirse dentro de la geografía y dentro de su ámbito social, de pasar realmente desapercibido, ¿sí? Por eso este psicópata, si bien no entiende la emoción del odio, la emoción de la felicidad, la emoción de la diversión, ¿sí? Tiene esta capacidad de adaptación que lo va a llevar a que sepa cómo adaptarse, él va a practicar estas emociones frente a un espejo, él va a practicar sus caras de felicidad, sus caras de manipulación de su entorno, ¿no? Va a tener un regocijo de sus actos. Y es importante que sepamos y de acá en adelante definamos esto que no tiene una enfermedad mental, es una condición de su personalidad. Por lo tanto, no tiene una cura. Y es lo que decía Edgar también en la reunión pasada. Si nos encontramos con un psicópata, lo mejor es seguir de largo, porque no lo van a cambiar. Y eso es un error que a veces se comete cuando tenemos a estas personalidades de pareja, que uno cree que uno lo va a cambiar, porque te promete que va a cambiar él mismo. No van a cambiar, ¿sí? Porque es parte de su codificación de su personalidad. Y bueno, esto que también hablamos, que suele guardar fotos de sus víctimas. Entonces, ahora queda bien esto de cuando hablamos de psicopatía y una persona con psicosis. Ahora sí vamos a hablar exactamente de lo que es la psicopatía. Bien, un poco ya lo venimos diciendo, y me gusta representarlo siempre con estas imágenes porque al psicópata realmente nunca le vemos el rostro. Es muy difícil incluso para uno que sabe y que entiende todo lo que tiene que ver con la personalidad de este tipo de personas, vaya la redundancia, es muy difícil incluso para nosotros distinguirlas, porque saben realmente cómo camuflarse. Eso de que es fácil distinguir a un psicópata no es tan así, ¿sí? Incluso hasta nosotros los estudiosos podemos ser víctimas de un psicópata y no nos estamos dando cuenta hasta que ya hizo su daño. Esa es esto que viene de las sombras, esta persona que se acerca desde las sombras y te está haciendo todo un trabajo emocional, todo un trabajo de manipulación. Uno se da cuenta a veces muy tarde, pero eso no quiere decir que uno no pueda zafarse un poco de este psicópata, ¿bien? Esos son los famosos psicópatas integrados. Por eso digo que también establezcamos esta diferencia de psicópatas reos y psicópatas integrados, ¿sí? Hay una gran alta, como vimos la reunión pasada, hay una gran alta eh, población de psicópatas, ¿sí? Sobre todo porque faltan incluso estudios, como dijo Edgar, por eso los invitamos a que vean también esa charla, esa reunión de psicopatía en la cárcel, pero también tenemos una gran cantidad de población que está integrada a nuestra sociedad. Y por eso vamos a empezar a establecer esta mirada fría, ¿no?, del psicópata. Yo incluso les voy a poner ejemplos que pueden ir buscando. Les recomiendo incluso que vean entrevistas de estos psicópatas y van a ver incluso que en sus miradas ustedes se van a dar cuenta de este carecimiento de emocionalidad en sus palabras y en lo que hace y en cómo se refiere y cómo trata incluso de mantener el control de la conversación. ¿Qué es la psicopatía? Bueno, la psicopatía es este trastorno de la personalidad que se caracteriza por un patrón de comportamiento antisocial, ¿sí? Esto tenemos que destacarlo también, no está formalmente diagnosticado en el EM5, ¿sí? Se asocia comúnmente, sí, con el trastorno antisocial de la personalidad. Esto más que nada es como un constructo desde la criminología, de nosotros, de las ciencias forenses, también lo vemos en las películas, que se habla del psicópata, ¿bien? O de la perfilación criminal, es un constructo que uno hace. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver lo demás.
vamos despacio, vamos a tratar después de responder si un psicópata tiene un trastorno antisocial de la personalidad y si un trastorno antisocial de la personalidad necesariamente es un psicópata. Pero antes de eso vamos a entender cómo se mueve para que ustedes vean esto que hablamos recién, acuérdense de todo lo que tenía que ver con sus actos planificados, sabe cómo se mueve dentro de un entorno social, sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer para no ser descubierto por la policía, sobre todo si está cometiendo algún tipo de acto criminal. Nosotros acá en Argentina tenemos a la bestia argentina, ustedes también en Colombia tienen a su bestia, que después lo vamos a ver. Acá en Argentina le pusimos nombre, se llama Marcelo Sagen. ¿Sí? Yo de Marcelo Sagen, desde el nivel geográfico, desde la perfilación geográfica, también lo analicé. ¿Para qué? Porque uno desde la perfilación geográfica puede darse cuenta lo organizados que son estos tipos de criminales. Esta persona, por ejemplo, es psicópata, no voy a decir la palabra, pero atentó contra aproximadamente 200, se cree 200 mujeres, ¿sí? En un periodo bastante amplio, porque eso también lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar psicópatas que son muy prolíferos en cuanto a la cantidad de víctimas que van a tener a lo largo del tiempo y cómo van sorteando a la policía a lo largo del tiempo y a los investigadores. Y para que vean también cómo él va aprendiendo de su modus operandi, el psicópata aprende de cómo se mueve, de qué es lo que tiene que hacer para no ser descubierto. Estos, por ejemplo, son los primeros crímenes de Sagen, ¿sí? Las primeras aberraciones que cometió. Este punto verde que ustedes ven acá es su casa, ¿sí? Esto es más perfilación geográfica, pero para que ustedes entiendan que en este caso estamos ante un merodeador. Esta persona merodeaba las zonas alrededor de su casa. Estos fueron los primeros crímenes que cometió, ¿sí? Ustedes pueden ver cómo va siguiendo este círculo y va haciendo como un estudio de lo que va a cometer los crímenes posteriores. Está aprendiendo. Una vez que aprende y que se da cuenta estos criminales que pueden ser descubiertos porque están actuando en zonas cercanas a su casa, entonces empieza a proliferar, empieza a expandirse y empieza a crear un mapa cognitivo mucho más complejo. Empieza a estudiar rutas de escape, empieza a estudiar rutas de ingreso, empieza a elegir mejor a sus víctimas, qué tipo de víctimas va a elegir. Sagen, por ejemplo, trataba de elegir a mujeres que tuvieran el pelo largo, suelto, justamente para que el mismo pelo de las chicas ayudara a que no le vieran la cara. Atacaba de noche, atacaba a sus víctimas predilectas, en este caso eran estudiantes universitarias. Por lo tanto, toda esta zona que ustedes ven acá es toda una ciudad universitaria que hay dentro de esta provincia, ¿no? De esta localidad. Eso también para que ustedes vean cómo va planificando y va haciendo también su mapa cognitivo muchísimo más complejo a medida que pasa el tiempo. Ahí pueden verlo mucho mejor. Yo cuando analicé a Sagen, por ejemplo, desde el nivel geográfico, nos dimos cuenta con mis profesores y demás, con mis colegas, que si se dan cuenta ustedes también cuando hicimos el mapa de calor, ven que hay como una ventana acá que no pasa nada, que no están habiendo clientes, que estos cuadrantes no se están tocando. Bueno, cuando uno analiza más sobre eso, ahí te das cuenta de cómo un psicópata planifica incluso su espacio físico en cuanto a ataques. Por eso les digo, cuando hablamos que tienen plena conciencia de sus actos, es tener plena conciencia incluso del espacio donde se mueven. Esa ventana que ustedes ven ahí, que no había nada, eran las rutas que él utilizaba para acercarse a su principal eje de ataque y su principal centro de ataque. Esto lo vamos a ver en cada uno de los psicópatas criminales. Por eso después cuando ya los tenemos en juicio y demás, y quieren incluso manipular y tomar el control de la situación, incluso cuando ya están tratando de defenderse a sí mismos, van a ver que es imposible pasar esto por una especie de psicosis, es imposible hacer pasar esto porque una emoción violenta, es imposible que tratemos a esta persona con una enfermedad mental. Los mapas también nos sirven a nosotros para ver cómo esta perfilación psicológica se traslada también en los movimientos de estas personas que planifican sus actos a lo largo del tiempo y van mejorando su modus operandi. No voy a hablar más tanto de la psicopatía, porque ya lo hablamos en la reunión pasada. Y ahora sí me interesa empezar a establecer las diferencias con las otras personalidades, ¿sí? Vamos a hablar del narcisismo.
El narcisismo. Seguramente muchos de nuestras familias tenemos a alguien así, o en nuestros trabajos a alguien así, ¿sí? Todas estas personalidades que estamos viendo, todas son destructivas, ¿sí? Son destructivas hacia el otro. Estamos hablando de un narcisismo patológico. Al igual que el psicópata, este narcisista también va a usar máscaras para moverse, pero las va a usar de una manera diferente, porque no es un psicópata. Este sí siente emociones. A mí me gusta compararlo al narcisista, no sé, seguramente ustedes vieron El Lago de los Cisnes, esta, esta, este ballet del cisne negro, esta dualidad que se hace entre el cisne blanco y el cisne negro, ¿no? En la trama, la protagonista ilustra este conflicto interno entre la perfección y la oscuridad. Me gusta establecer eso porque esta es la lucha interna que vive el narcisista. Ese narcisista, a diferencia del psicópata, que sí entiende la realidad, que sí sabe qué es lo que está haciendo en ese presente, que él mismo se entiende como psicópata, el narcisista, en cambio, a diferencia del anterior, este crea una realidad alterna, una realidad donde él siempre va a ser la víctima o la víctima. Una realidad donde todo brilla, todo puede brillar, pero por dentro tiene esta oscuridad donde él también o ella está manipulando, ¿sí? Y lo peor es que el narcisista se cree sus mentiras, a diferencia del psicópata. El narcisista sabe que está creando una realidad alterna, donde él va a ser la víctima o donde él va a ser el héroe o la heroína. Experimenta todo el tiempo este conflicto interior entre esa imagen pública que está fabricando y sus propias inseguridades internas. Cuando nosotros hablamos, de seguramente ustedes que trabajan desde la clínica con personalidades narcisistas, seguramente se darán cuenta que tienen una autoestima bastante baja de sí mismos, ¿sí? Una percepción insegura de sí mismo, y eso los hace todavía muchísimo más proclives a crear realidades ficticias para enardecer o engrandecer su propia imagen. El narcisismo patológico, por eso quiero que lo entendamos así, un narcisismo patológico que puede ser maligno, maligno en el sentido del daño que va a provocar a los demás, es un concepto que se refiere a un extremo del narcisista común o el egocéntrico que encontramos, ¿sí? Y va a combinar estas características, va a ser una persona agresiva, pero no todo el tiempo, porque lo va a controlar. El narcisista va a tratar de pasar como una buena persona, pero en cuanto a su víctima, la va a tratar mal, la va a manipular, no le va a tener empatía. Por eso vamos a tratar de definir un poquito más cuándo nos encontramos con una personalidad narcisista. Obviamente cuando hablamos de una persona que nos damos cuenta, a diferencia del psicópata, acuérdense que el psicópata pasa desapercibido, el narcisista va a ser mucho más fácil para nosotros y distinguirlo. ¿Por qué? Porque tiene esta grandiosidad extrema. Es la típica persona, por ejemplo, que llena su casa de fotos familiares porque es la vida feliz, ya tiene un entorno feliz, es el mejor padre de familia, la mejor madre de familia, sus hijos son los mejores, te muestran enseguida todas estas fotos familiares y te tratan de engrandecer, o te sacan todos sus títulos universitarios y te los ponen acá, ¿no? Tienen esa grandiosidad extrema que vienen innatos en ellos, pero después cuando pasan a su otra personalidad más humilde, de víctima o demás, lo guardan, lo bajan un poco. Este es el grado de manipulación que también va a tener. Cuando eligen a sus víctimas, porque también elige a sus víctimas, a la cual van a odiar profundamente, van a ser muy hostiles y agresivos, pero siempre te toman por sorpresa a su víctima. ¿Para qué? Para que no se pueda defender o para que reaccione emocionalmente. El narcisista lo que busca en sus víctimas es que reaccionen emocionalmente. Pero ojo con eso, porque con este grado también de manipulación y control que tienen de la situación, lo que van a tratar de controlar siempre va a ser el espacio. Cuando uno se encuentra con un narcisista maligno, con un narcisista patológico, ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, va a tratar de que no hayan testigos de sus actos, de ese maltrato que hace hacia su persona. Esto se ve mucho sobre todo en las relaciones de pareja o en las relaciones familiares, ¿sí? En los vínculos familiares cuando tenés un narcisista dentro de la familia. Ante los demás va a ser la gran persona, esa grandiosidad extrema que va a tener, o va a hablarle mal a los demás, de su víctima, que su víctima lo trata mal o la trata mal,
que es el peor enemigo, que le hace de todo, cuando en realidad él es el que tiene la piedra todo el tiempo en la mano, manipulando y controlando siempre la situación. Es un poco paranoide, sí, por supuesto. Ustedes imagínense que el narcisista está creando una realidad ficticia donde él es la víctima y el héroe al mismo tiempo de la situación, de lo que les está pasando. Esto puede durar muchos años, sus mentiras. Una mentira va llevando a la otra, lo cual también le va a generar una especie de conflictividad, ¿sí? Conflictividad y paranoia de no ser descubierto, una especie de que todo el mundo está en su contra, o puede llegar a estar en su contra, por lo tanto necesita actuar y necesita volver a generar algo que manipule nuevamente la mentira y esta realidad ficticia que está creando. Podrían preguntarme, ustedes quizás el narcisista se da cuenta que lo que está viviendo o lo que está creando no es real. Bueno, eso está para discusión un poco. Yo les diría, en la mayoría de los casos que he atendido y que me ha tocado sobre todo en la parte más criminal, eh, les puedo garantizar que llega un punto, y eso depende también de la cantidad de años que lleve manipulando y haciendo toda esta realidad ficticia, pero por lo general terminan realmente creyendo esto que están creando ellos mismos, ¿sí? Ellos realmente se ven como víctimas de su víctima. Te escucho, Edgar. Ese fenómeno es supremamente importante cuando uno quiere detectar ese factor en la persona. El narcisista es consciente que es narcisista. Totalmente. Eso es importante. Él es consciente que es que él se siente y actúa, piensa, etcétera, como el ombligo del planeta, el ombligo del mundo, que es primero él, Exactamente. segundo él, tercero él, y el resto que hagan cola y nunca van a llegar a ser primeros que él. Pero la distorsión cognoscitiva que tiene el narcisista, aparte de la grandiosidad, es que el narcisista no solamente lo explica para poder entenderlo, sino que lo justifica. Es una diferencia cognitiva muy Totalmente. importante cuando uno atiende en clínica a una persona. Una cosa es explicar un fenómeno y otra cosa es justificarlo, ¿sí? Eh, Exacto. Garavito explicaba, él era consciente, era criminal, etcétera, pero lo justificaba. Su sistema, sus categorías de valores hacían que él justificara sus crímenes. O sea, él Exacto. mirándose adentro decía, sí, ok, está bien que yo mate, está bien que yo haga todas esas cosas, porque lo estoy justificando. Ante esa escala Porque de era valores, necesario, te van a decir. Porque era claro, necesario. claro, elaboran digamos, un discurso cognoscitivo de justificación de sus conductas, así sean criminales. Esa es la gran diferencia y eso hay que verlo con pinzas cuando uno está Y con diagnosticando un mucha narcisismo. lupa. Bueno, Exactamente. Aparte, eso también podemos encontrarnos, porque el psicópata es un narcisista, ¿sí? Por eso es importante esto que dice Edgar. Tenemos que saber distinguir, incluso dentro de los mismos narcisistas, de quién estamos hablando y cómo éste se está moviendo dentro de ese círculo patológico que está construyendo. Diferencias Eh, claves con el egocentrismo. Te escucho, Gustavo. una pregunta que eh, eh, ¿puede haber un psicópata que no sea necesariamente criminal en Sí, el por sentido supuesto. de atacar personas, sino que, por ejemplo, haga otras cosas menores Por o no supuesto, haya tenemos los psicópatas, los llamados funcionales. psicópatas integrados, los funcionales, exactamente. Todo va a Ah, depender del ambiente en que estas personas se críen, ¿no? O sí, se sí, sí, construyan, esa socialización primaria y secundaria que después van a tener socialmente. correcto. Ahora, que no cometan crímenes no significa que no sean destructivos, porque van a seguir siendo destructivos de alguna manera. Esa energía la van a sacar por un lado o por otro. Lo vamos a encontrar, por ejemplo, se van a meter con esta necesidad que tienen de ejercer poder sobre otros, los vamos a encontrar, por ejemplo, en campos como la política,
en campos como hablábamos en la reunión pasada, esto de meterse en lo que son pastores, la religión, tener puntos focales de control de otras personas, ¿no? No, O de manipulación de otras personas. todo Manipulación. lo que Ah, ya. signifique poder. Exactamente, los vamos a encontrar ahí. Incluso O hasta el sea mejor que, cirujano o el mejor forense puede ser un psicópata integrado funcional. o sea que la psicopatía está asociada con el poder también. Exactamente, siempre control y Total, poder. total, total. Control y poder. Ok. Te escucha Araceli. Gracias, Sabrina. Una pregunta, bueno, de lo que estamos hablando, me nace la duda, ¿el narcisista nace o se hace a raíz de una experiencia de que quizá a él en algún momento de su vida lo trataron igual y él trata de desfogar de alguna manera lo que le hicieron? Bien, sabía que esa pregunta iba a surgir. Acá capaz que Edgar y yo entramos en contacto también de nuevo. A ver, Edgar, ¿a vos qué te parece? Yo, por mi experiencia, a diferencia del psicópata que nace, ¿sí? Nace y se va construyendo en un constructo social después, pero nace, el Sí. narcisista no necesariamente nace, se va construyendo y tiene que ver mucho también con la infancia que tiene, con los permitidos que tiene. Ujú, Manifiesta en sí una personalidad egocéntrica quizás de niños, pero con esta falta de límites que van teniendo a lo largo de su vida y justificaciones a sus mentiras y demás, va aprendiendo de que eso le funciona. ujú, Eso le funciona y de esa Mm, manera esta personalidad se va transformando en este trastorno, ¿sí? ujú. Pero eso sí. también hay muchas diferencias dentro de los mismos colegas además. No sé qué experiencias has tenido vos, Edgar. Mira, Araceli, cuando tú naciste, tú ya venías con un programa, un ADN, un conjunto de cosas que no necesitabas tú aprender, porque, pues te lo he explicado, el sistema de necesidades basales no se aprende. Simplemente el bebé llora porque siente hambre. Eso, ¿de dónde lo aprendió? No, no, él sale, ya nació con eso. Entonces hay un paradigma donde nos movemos, por lo menos los clínicos que manejamos la parte científica, y es que tú naces así como tienes ya una programación instalada en tu cuerpo, en tu cerebro, de necesidades, etcétera, etcétera. También naces con ciertos grados de vulnerabilidad. Eso está explicado por la genética, ¿sí? Tú, Ajá. tú Exactamente. naces con ciertos grados de vulnerabilidad. Vulnerabilidad es el sentirse expuesto a ciertas cosas de tu curva de aprendizaje y poder responder de manera o positiva o negativa, adaptativa o desadaptativa. Entonces, imagínate que tú naces con cierto grado de vulnerabilidad. Cuando el sistema de aprendizaje, la curva de aprendizaje, todo lo que vas a empezar a aprender desde que eres recién nacida hasta que eres adulta, te somete a unos contextos que, si los contrastas con tus grados de vulnerabilidad, vas a obtener una respuesta o adaptativa o desadaptativa. No quiero enredarme mucho en esto. El narcisismo en mayor proporción es aprendido por contexto, por Exacto. aprendizaje, pero se requiere un grado de vulnerabilidad que a la postre Una predisposición. Sí, es claro. insignificante, porque la mayoría de estas entidades, cuando uno las diagnostica, son aprendidas por los contextos. ¿Listo? Exacto. Imagínense el problema que estamos teniendo ahora con esto de la crianza positiva, la crianza sin límites, lo Pero, peligroso. Pues esto es bueno de visualizarlo, por eso estamos hablando de estas personalidades, ¿no? Para que ustedes puedan ver si el narcisismo se va aprendiendo y tenemos un niño que lo consentimos, que no le ponemos límites, que le pega a otro, se lo justifica. Este niño está aprendiendo este constructo social que decía Edgar, y las necesidades básicas de seguridad, todo lo que hablamos, porque se está adaptando y está aprendiendo si va a construirse con conductas adaptativas o desadaptativas frente a su entorno. Por eso el narcisista es esto, ¿no?
Él lo aprende, él lo va aprendiendo porque a medida que va creciendo va viendo que esto le funciona. Le funciona. ¿Por qué? Porque acuérdense, él siempre va a ser la víctima de la historia. Y todos, y va a buscar incluso aliados que van a tratar de alimentar eso. Y la víctima va a ser alguien que él elija, porque en eso también lo planifican y se dan cuenta, qué víctima a ellos les responde emocionalmente y lo alimenta con esa emocionalidad que él está buscando, ¿sí? El narcisista por eso, y es importante diferenciarlo con el egocéntrico, que también lo encontramos en nuestros lugares de trabajo, también nosotros somos un poco egocéntricos, pero tenemos un ego controlado, un ego adaptado, un ego que quizás nos hace ser competitivos en algunas cuestiones o demás, pero está controlado. El narcisista no lo tiene controlado esto, porque es patológico. Llega un momento que ya se transforma en algo patológico, en algo que busca generar un daño en la víctima, busca tratar de dejarlo mal ante los demás, busca tratar de que la víctima sea el malo de la película, ¿sí? Lo busca. Y te va a buscar esa reacción también para que la víctima reaccione de una manera así sea enojándose o llorando. Eso lo alimenta emocionalmente, por eso esa víctima es elegida para justificar también todo lo que él hace o ella hace, ¿sí? Tiene un comportamiento hostil. No va a tener empatía por su víctima, olvídense de eso. Por más que ustedes le traten de explicar como víctimas lo que les está pasando, lo que están sintiendo, este narcisista patológico no sabe ponerse en el lugar del otro. Porque, como dijo Edgar, ¿quién es el ombligo del mundo? ¿Quién es el importante o la importante de la historia? ¿Quién es la víctima de esta historia? Ellos. Ellos siempre van a hacer eso y no va a haber forma que se lo hagan entender de otra manera, ¿sí? No hay forma que se le pueda, en ese sentido, ganar a estas personalidades. ¿Saben de qué manera lo pueden ganar? Se los voy a decir más adelante, porque soy así. ¿Siente emociones el narcisista? Por supuesto que siente emociones, a diferencia del psicópata que no lo puede procesar. Este sí siente emociones, más las vive de una manera extrema muchas veces, pero siempre en sus formas negativas. En las formas negativas de que a su víctima la va a odiar, va a sentir el odio por su víctima, va a sentir odio si a su víctima le va bien, va a sentir rencor, va a sentir tristeza si algo no le funcionó, si su víctima pudo reconstruir su vida y seguir y hacer un contacto cero con este, con este narcisista. Lo va a sufrir y es más, y seguramente ustedes que trabajan en la parte clínica se van a encontrar con personas que tienen problemas de estomacales, problemas de ansiedad, estas cosas no las vive el psicópata, por ejemplo. El narcisista sí, porque es pura emoción. Acuérdense que también tiene un poco de paranoide en todo lo que él está haciendo, porque está todo el tiempo jugado, en ese sentido de que su historia y su cara no sea revelada. Y cuando es un poco más o menos revelada o uno lo enfrenta, lo va a vivir de una manera que ustedes no se pueden imaginar la emocionalidad que va a haber en este narcisista. Entonces, para explicarlo un poquito mejor, bueno, tiene esta necesidad de admiración, porque no es solamente sentirse el ombligo del mundo, sino también que los demás lo admiren o admiren todo lo que construyó, ¿sí? Su imperio. Tiene necesidad de este sentido de grandiosidad que sea no solamente de uno, sino que los demás también lo acepten y inclinen su cabeza ante el rey. Ellos creen que son dioses caídos, bajados del Olimpo, que vinieron acá a hacernos un favor. Por eso van a tener estos comportamientos manipuladores y también explotadores. ¿Bien? Seguramente ya estaban pensando en varias personas que se han encontrado en sus vidas que han sido así. Y bueno, ahora pasamos al trastorno antisocial de la personalidad, ¿sí? Trastorno antisocial de la personalidad. ¿Es fácil detectarlo en comparación a los otros dos? Sí. Y ahora vamos a ver por qué. El trastorno de la personalidad antisocial es lo mismo que psicopatía. Y esto también vamos a dejarlo en claro. El M5 lo caracteriza al trastorno antisocial de la personalidad como esta personalidad o esta persona que tiene comportamientos que violan los derechos de los demás y las normas sociales, ¿sí? El psicópata, que no, también es un poco eso, pero no es lo mismo.
una persona con trastorno antisocial de la personalidad no necesariamente es un psicópata, pero un psicópata, recuerden que el psicópata no está dentro del M5, pero sí lo podemos considerar que está dentro de este espectro, de la personalidad antisocial. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tiene esta falta de empatía, esta manipulación, esta violación con las normas de los demás, pero no son lo mismo. ¿Cómo se va a mover esta persona? Bueno, por supuesto va a tener un desprecio por las leyes y normas. Este es, por ejemplo, lo que es la población carcelaria, el que más va a volver a recurrir al crimen o al delito, el que más va a reincidir en sus conductas. ¿Por qué? Porque es completamente impulsivo. Ahora vamos a ver un poquito más su personalidad. También engaña y manipula, sobre todo si está en grupo. Y a diferencia del psicópata, pues eso es importante establecer esta diferencia, es súper impulsivo, es muy impulsivo. Esto lo estamos viendo sobre todo ahora en las escuelas, lamentablemente, con chicos que directamente se miran y porque lo miraste mal, te pega. Y no le importa si sos profesor, si sos adulto, si sos otro compañero, si sos de otra clase o si sos más chico. Lo miraste y te golpea. Si está aprendiendo esas conductas también, al igual que lo están haciendo las otras personalidades, ¿sí? Es súper impulsivo. Ustedes van a ver que si van por la calle, si ven una persona que ustedes saben que delinque en su localidad, seguramente todos conocerán a alguno de su localidad que delinque todo el tiempo y es avasallador y atropella cuando pasa. Ustedes seguramente lo primero que hacen es que si lo ven pasar, se cruzan de vereda, ¿no? Se cruzan de acera, no sé cómo le dicen allá. ¿Por qué? Porque tiene esta impulsividad que uno lo detecta de lejos. Uno sabe cuando estás ante una personalidad antisocial. ¿Por qué? Porque él no lo puede ocultar. Si bien engaña y manipula, a diferencia del narcisista y del psicópata, este no lo puede ocultar porque es impulsivo, porque va de frente, porque te lo va a decir, porque te va a empezar a gritar de la nada, te va a empezar a insultar de la nada. Es esto del perro que ladra no muerde, que es lo primero que nos enseñan. Si ves a un perro que te está ladrando, no lo mires. Bueno, esto es lo mismo. No mires directamente a los ojos de un antisocial porque ya directamente se te va a venir de frente y te va a tratar de golpear o agredir. Esto, por ejemplo, lo que son los conflictos vecinales, lo vemos demasiado. O cuando hay un accidente de tránsito, lo vemos demasiado. Desde el primero que sale y sale con un palo a golpearte el auto. ¿Sí? Tiene como todo su sistema límbico exacerbado, ¿no? Exacerbado, sus amígdalas exacerbadas, enseguida entra en cortocircuito. No piensa en ese momento lo que está haciendo, directamente ataca, muerde. Esa es la diferencia, por eso ven, ahora pueden ustedes establecer las tres diferencias entre estas tres personalidades. El psicópata va a tratar de pasar desapercibido, es el que más difícil se nos hace a los investigadores encontrarlo. El narcisista lo podemos ver porque es grandioso y lo manifiesta como grandioso, nos vamos a dar cuenta enseguida. Y este también nos damos cuenta porque es avasallador, porque atropella, porque pasa y pasó por arriba de todos. ¿Bien? Es muy irritable, muy agresivo el antisocial. Tiene una falta de remordimientos clara, al igual que el psicópata. Por eso en ese sentido el psicópata tiene algunos aspectos del antisocial, ¿sí? Tienen falta de remordimientos por el daño causado a otros. Ahora, podemos encontrarnos con casos criminales, como el que mencionó, por ejemplo, Edgar de Garavito, que él, si ustedes ven las entrevistas que le realizan a él manifestó que se sentía culpable por lo que había hecho, ¿no? Se sienten culpables por lo que hacen, por lo que hicieron. Pero en realidad esta culpabilidad o ese remordimiento no pasa por su víctima. Este antisocial puede sentir remordimiento o culpa, pero por sí mismo, porque entré a la cárcel, me atraparon, no tendría que haberlo hecho de otra manera. O sea, el remordimiento pasa por ese ego que también tiene el antisocial. No va a sentir nunca remordimiento por su víctima, pero sí quizás por la situación de haber sido encarcelado, de haber sido descubierto. ¿Cómo se diferencia el comportamiento impulsivo del trastorno antisocial de la frialdad emocional del psicópata? Bueno, el comportamiento impulsivo, vamos a diferenciarnos entre los dos. La impulsividad se refiere a la tendencia a actuar de manera rápida, ¿sí? Esto que les dije recién. El trastorno antisocial, lo que va a hacer el antisocial es reacciona, es una chispa.
Es un fuego que siempre está prendido. Cualquier cosa que uno le acerque va a ser la chispa, va a encender de nuevo todo el problema, todo el conflicto. Va a tender a actuar de manera rápida y sin pensar en las consecuencias. Después se puede arrepentir, como les dije, pero de haber sido descubierto o la que me mandé las consecuencias hacia él de lo que hizo. Puede manifestarse también en decisiones arriesgadas o en comportamientos agresivos. Pues eso digo que son las personas que más reinciden en lo que hacen, crímenes o delitos. Tiene una gran dificultad para planificar. ¿Ven? Ahí lo diferenciamos del psicópata que sí planifica, pero acuérdense, el psicópata está dentro de una personalidad antisocial. ¿Bien? Tiene una dificultad para planificar porque puede tener problemas para anticipar y planificar sus acciones a largo plazo, ¿sí? Por esta inestabilidad emocional que lo caracteriza. Nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, que hemos estudiado y demás, de personas que encima, imagínense si esto lo potenciás con alguna sustancia ilegal, ¿no? ¿Cómo potenciás esta impulsividad y esta inestabilidad emocional? Hemos tenido casos, por ejemplo, de personas que directamente empiezan o son los crímenes más aberrantes o despersonalizan a la víctima. Son los crímenes que realmente uno ve en la escena del crimen una desorganización en la escena. A diferencia del psicópata nato, que sí controla la escena, que sí lleva su kit, que sí trata de no dejar huellas, bueno, como es abrupto lo que hace, la escena va a ser completamente desorganizada. Y la manera de atacar en el tiempo también va a tener una desorganización, muchas veces. En cambio, en cuanto a la frialdad del psicópata, él va a tener un desapego emocional, ¿sí? Tiene esta incapacidad de sentir emociones profundas, como decía Edgar, o conectarse emocionalmente con otros. También lo hace el antisocial en ese sentido. Tiene una manipulación calculada y una planificación y control en todo lo que tiene que ver con el impulso. Se controla, el psicópata se controla ese impulso y sus acciones en cuanto a evitar consecuencias negativas hacia él mismo. Pero ¿cómo se comporta esta criminal en el mapa? Ahí se los voy a mostrar. ¿Se acuerdan de Sagen, que tenía todo controlado y fue aprendiendo su modus operandi y demás? Este es el asesino nocturno. Si quieren, también creo que hay una serie en Netflix para si la quieren ver. Estos tipos de personajes también despiertan mucho fanatismo y morbo en lo que es el cine y demás y las series. Pero cuando nosotros vemos un mapa, como pueden ver, igualmente fue prolífero, tuvo al menos 15 víctimas, nos vamos a dar cuenta que en el mapa se va a mover como un merodeador, ¿sí? Como un merodeador de esto de que no se va a alejar tanto de su zona de anclaje, es decir, de su casa, o de su domicilio, o de su lugar de trabajo, y va a cometer como crímenes al azar dentro de esa zona. O sea, es un oportunista. Ve la oportunidad de atacar a su víctima, que responde o no necesariamente a un perfil específico. En este caso sí eran mujeres, pero como pueden ver las edades van desde los 16 años, si no me equivoco, hasta los 60 más o menos. 68 la mayor. 83 incluso hay una. De 83, no, esa es una directa. Bien. Tiene como un perfil muchísimo más de víctimas predilectas, mucho más amplio. ¿Se acuerdan que Sagen, por ejemplo, les dije que trataba de buscar mujeres que sus pelos cubrieran sus caras para poder él utilizarlo también como una herramienta, un telón de protección hacia él? Bueno, en cambio, esperaba fuera de las casas, esperaba cerca de los departamentos y demás, y cuando veía la oportunidad de una mujer, ingresaba, ¿sí? Y eso lo vemos también en el mapa, este desorden también en el mapa, y bueno, si ustedes estudian este caso y ven la serie o demás, o alguna película o alguna entrevista que hayan hecho con este personaje, con esta persona, se van a dar cuenta que las escenas eran completamente brutales, completamente agresivas, completamente escenas desorganizadas, escenas donde dejó el mismo material y demás. ¿Por qué? Porque justamente es impulsivo, no piensa, actúa. Le vino el impulso de atacar, actuó. ¿Sí? Por eso es esta falta de planificación, esto que les cuesta de planificar lo que van a hacer. Bueno, en este caso, imagínense, miren, en un año cometió esos crímenes, ¿no? 15. Sagen, por ejemplo, estuvo más de 10 años cometiendo crímenes, ¿sí?
En el caso de la Matavijitas, si quieren también les puedo mostrar un mapa de la Matavijitas de México, ella también lo hizo alrededor de muchos años. Por eso pueden ver la diferencia, es mucho más fácil atrapar en ese sentido a un antisocial, porque tarde o temprano se va a equivocar o va a dejar algún material o algo que nos va a hacer posible identificarlo, incluso desde la perfilación geográfica. Bueno, ahí tienen la elección de las víctimas, las escenas del crimen, sobre todo ahí donde más nos vamos a focalizar, eran caóticas, desordenadas. Cuando uno ve esto, uno puede ver el enfoque impulsivo y desorganizado del agresor. Utilizaba métodos violentos y a menudo dejaba un rastro de evidencia que a veces complicaba o no, tengamos en cuenta el año en que cometió estos crímenes, complicaba o no la investigación. Hoy sería muy fácil atraparlo con el ADN que dejaba en las escenas. Y por supuesto, también sabemos, y ahí vamos a establecer la diferencia, de un antisocial con psicopatía, o sea, un antisocial psicópata. Garavito, que también el canal de Medinet tiene un análisis específico de Garavito. Pero Garavito, por ejemplo, también tiene una personalidad antisocial porque es un psicópata, y a la vez ahí van a ver la diferencia con el anterior, que era completamente impulsivo. Garavito, por ejemplo, planificaba dentro de todo de su mapa cognitivo mental que podía fabricar, disfraces incluso para poder entorpecer la causa, para distraer, para que las víctimas no lo reconocieran. En los primeros crímenes, por ejemplo, se dio cuenta que tenía que ser más cuidadoso para no ser detectado por testigos, porque eso lo podía poner en blanco de evaluación, de que lo identificaran. Ya van a ver que incluso se empezó a mover por el país, incluso llegó al exterior, a Ecuador y Venezuela, moviéndose, recorrió de punta a punta Colombia. ¿Por qué? Porque encontró, y estos son los más difíciles de encontrar para nosotros los perfiladores criminales, porque se mueven, porque son viajeros, porque en cada lugar donde va cometen sus crímenes, pero se mueven nuevamente a otro lugar y así lo van haciendo. Ahí nosotros sí, igualmente desde la perfilación, uno tiene dos alternativas, o estamos ante una persona con buen poder adquisitivo, o estamos ante una persona rádicos en cada... Pero ahí estamos. Bien, simulaba enfermedades, problemas de movilidad. Se dan cuenta cómo el psicópata, que también es un antisocial, pero controla este impulso de la manera que puede. Controla el hecho de la situación hasta que lo realiza. Luis Garavito, conocido como la bestia de Colombia que tienen ustedes, es considerado un criminal en serie que cometió numerosos asesinatos en Colombia. En el caso de Sagen, por ejemplo, se cree que llegó a lastimar a más de 200 mujeres. En el caso de Garavito también, por eso es importante tener en cuenta que los perfiladores y todos los que se ocupan de la parte también clínica forense sepan distinguir cuando estamos ante un tipo de personalidad como esta. ¿Por qué? Porque en los primeros crímenes, si no lo agarramos en los primeros crímenes, él ya está aprendiendo de lo que está haciendo, porque controla ese impulso y se va moviendo y va aprendiendo y es mucho más difícil después atraparlo. En el caso de la Matavijitas también es un caso similar de cómo se fue moviendo en el mapa. Y bueno, ahí tienen también la distinción, esto de psicopatía por el trastorno antisocial de la personalidad. Garavito en este caso mostró una notable falta de empatía y remordimiento por sus actos, a pesar que van a encontrar fragmentos de entrevistas donde dice arrepentirse de lo que hacía, pero en realidad ese remordimiento es falso, ¿sí? Él nunca se arrepintió ni se va a arrepentir de lo que hizo. Bueno, ahora menos. Era manipulador y capaz de ganarse la confianza de sus víctimas, lo que es un rasgo típico de los psicópatas. Y desde el trastorno antisocial de la personalidad, sus comportamientos violentos y su desprecio por los derechos de los demás también indican características del trastorno antisocial en Garavito, ¿sí? Algunos de sus crímenes también los cometió de manera súper violenta, impulsiva, a pesar de que tenía esta planificación previa, pero podemos ver una gran despersonalización de sus víctimas. Era realmente atroz lo que hacía con los niños. No lo vamos a mencionar por una cuestión de respeto. ¿Una personalidad entonces antisocial puede arrepentirse? Y es lo que les vengo diciendo. ¿Sí? Uno de los criterios, como les dije, de diagnósticos explícitamente es la falta de empatía, de falta de remordimiento,
que ha generado los otros, por lo general tienden a no sentir culpa o empatía por el daño que causan, pero esta variabilidad en la experimentación de la experiencia emocional podemos encontrar con personas que dicen o manifiestan tener sentimientos de arrepentimiento, pero especialmente ligados al resultado. ¿A qué resultado? Haber sido identificados y atrapados. Bien, nunca van a tener arrepentimiento por la víctima, nunca, y es más, muchos de ellos, inclusive Garavito, llevaba, si no me equivoco, una agenda de dónde los había enterrados o a quién había atacado, o incluso tenemos criminales ya de Estados Unidos o demás que incluso hasta dibujaban a sus víctimas y hacían retrato de sus víctimas para recordarlas todo el tiempo, ¿sí? Entonces, esto es algo que se va viendo en cada uno de estos criminales seriales psicópatas. En resumen, y ya vamos terminando, esta lucha de personalidades, ¿sí? Esta lucha de también tratar de entender y de diferenciar cada uno, porque es importante, si, es lo que yo digo, si nosotros como perfiladores, en mi caso como perfiladora, o en el caso de ustedes de lo clínico, o incluso nosotros mismos en la vida, ahora que tenemos estas herramientas, un poco más de conocimiento de lo que estamos viendo, de lo que estamos tratando, si nosotros nos equivocamos y diagnosticamos a alguien o perfilamos a alguien como antisocial y en realidad es un narcisista patológico, la investigación o todo lo que querramos hacer después, previo, va a caer, no va a servir porque está mal hecho el diagnóstico y están mal hechas también las herramientas que se van a aplicar sobre este caso. Por eso es importante establecer estas diferencias, ¿sí? La psicopatía, el narcisismo y el trastorno antisocial de la personalidad tienen características diferentes en cuanto a la definición misma del trastorno, en cuanto a la empatía, en cuanto a la manipulación, en cuanto al comportamiento, en cuanto a cómo ellos también se relacionan con los demás. Por ejemplo, en la psicopatía van a tener relaciones superficiales, una dificultad para formar realmente conexiones genuinas. En cambio, en el narcisismo van a tener relaciones centradas en la admiración, ¿sí? Puede ser explotador, lo encontramos mucho en relaciones, por ejemplo, de parejas abusivas. Trastorno de personalidad de la persona antisocial, va a tener relaciones probablemente muy conflictivas, muy problemáticas, porque van a tender a violar los derechos de los demás, ¿sí? Es completamente agresivo este. Funciona el remordimiento lo mismo. En el caso de la psicopatía es ausente. En el caso del narcisista, al igual que en el trastorno de la personalidad, bueno, en el caso del narcisista puede sentir culpa si afecta su imagen. Porque también estos tres, ¿sí? En cuanto a la empatía, van a tener esto que es siempre la empatía, en el caso de la psicopatía va a ser ausente, en el caso del narcisista puede ser limitada, pero siempre ligado a su propio ombligo, hacia él mismo, hacia lo que él lo afectó. Y ojo con enfrentar a un narcisista, no crean que le ganaron por ponerle límites, porque él tarde o temprano va a buscar la vuelta para volver a fabricar otra realidad ficticia, donde le vuelva a poner en el eje de la situación como la víctima en realidad, ¿sí? Porque él siempre va a ser no el problema, sino el afectado. Y con esto ya abrimos y que Mientras se reconecta la licenciada Sabrina, hay una pregunta transversal que se me fue todo. Yo quisiera preguntarte, Sabrina, si a lo largo de los años, con la aparición de nuevas versiones del DSM, ha habido cambios importantes en la manera de describir estos cuadros o en la manera de clasificar. Estos cuadros. A ver, Edgar, ayúdame en esa, porque ustedes son más del aspecto clínico. No la he notado respuesta. tantos cambios.
La respuesta para Oscar es la siguiente, te la voy a dar como en dos renglones. El DSM-5 es un sistema de clasificación psiquiátrica donde le dan énfasis a las etiquetas y a lo que los gringos llaman labels. Exacto. Paralelamente, la, la, mm, el estudio de la psicología científica ha avanzado en las últimas décadas al punto de cuestionar seriamente el DSM-5 por un principio fundamental, porque la evidencia y la investigación nos lleva a que la facilitación que ejerce el DSM-5 es para comunicarnos entre nosotros los operadores de salud. Es como un Es muy diccionario básica. de comunicación para intentar entendernos entre nosotros mismos. Pero el uso del DSM-5, Oscar, ha sido prostituido hasta el punto de que nosotros compartimos, o nosotros digo, los psiquiatras, comparten el diagnóstico o la clasificación del DSM-5 con el pobre paciente, hola. Entonces, de Sí, una vez lo etiquetan. Y eso ejerce un poder cognitivo tan bárbaro que nosotros, llega Oscar a consultarme en algún momento y yo le puedo decir, tú eres un psicópata o tienes un trastorno según el DSM-5, clasificación 56.6. Y el paciente va convencido. Y curiosamente, eso se explica por la ciencia de la cognición, que ya está evidenciada, empieza a comportarse como la etiqueta del psiquiatra le ha puesto. Eso Claro, nos pasa incluso en salud biológica. Tú puedes claro. haber cometido como médico algún error de etiquetar a un paciente y el paciente empieza a comportarse de esa manera. Y nos ocurre a diario. Vamos a donde el médico dice, no, es que eso es COVID. Y yo compro la idea de que tengo COVID, empiezo a comportarme somatizan. de manera, pues, como un enfermo de COVID. Y resulta que no es COVID. Y ahí hay un montón de cuestionamientos. Hoy día, la ciencia de la psicología científica nos lleva a tomar en cuenta el DSM-5 para la clasificación en términos de cumplir unos requisitos de comunicación, de informes, etcétera. Pero para nada nos cuidamos seriamente de etiquetar al paciente. Sería bárbaro, Exacto. porque estaríamos preprogramándolo en todas sus funciones ejecutivas superiores para que él se comporte como la etiqueta que le estamos poniendo. ¿Mm? Exacto. Segundo, sí ha evolucionado, el DSM-5 sí ha evolucionado, porque ha comprendido que muchos fenómenos podrían explicarse de manera un poco más operacionalmente. ¿Mm? Por eso es que entre el DSM-1 y el DSM-5, tú vas viendo que se aumentan, comillas, se aumentan las enfermedades de tipo mental. No es que se aumenten, es que se operacionalizan más las cosas. Operacionalizar es describir en mejor detalle y con mejor objetividad digamos, las entidades psicológicas. ¿Mm? Y eso ocurre incluso en medicina. Si hubiera un texto de medicina de enfermedades, lo ignoro, se compara de hace 50 años acá, hay un sinnúmero de enfermedades que ya se están diagnosticando porque se están operacionalizando más las cosas, ¿sí? En ese Exacto. sentido, es un gran argumento para responder una pregunta como la que hace Oscar. Sí, ha evolucionado, pero en términos de aumentar más palabras en ese diccionario que se llama DSM-5 para poder comunicarnos entre los operadores de salud. ¿Sí? Darle más grupitos a lo básico. A lo básico le van dando Claro. más grupos donde uno puede decir, bueno, por ejemplo, un narcisista es errático o tiene algún tipo de paranoia o lo vas haciendo una clasificación de la subclasificación y de la subclasificación. Es, Nosotros en perfilación criminal también lo usamos muy con pinzas.
Sí, con Es pinzas, como con una guía, cuidado. es como una guía, nada más. Mm. Es una guía y es eso. Un O- diccionario, como dijiste. ok. En Por ejemplo, perfilación criminal hacemos lo mismo. una pregunta que es transversal y que se me quedó colgada es, bueno, si ya sabemos tanto de psicopatía, trastorno de personalidades, con toda la cantidad de trastornos de personalidad que hay, narcisismo, etcétera, hombre, ¿en dónde queda la parte de prevención? Porque nos Y no, estamos ¿qué hacemos? concentrando mucho en detectar casos, analizarlos y poder dictaminar. Pero ¿y la prevención qué? La prevención arranca desde la investigación que cada vez es más nutrida para decirnos que una psicopatía, un trastorno de personalidad antisocial o un narcisismo, que es una psicopatía, se pueden detectar desde la niñez. Exactamente. Anteriormente no se permitía analizar a un niño porque girábamos con el paradigma de, no, es que por cuestión, él va cambiando y va... Hay ciertos factores que se pueden detectar desde la niñez. Y ustedes que son educativos y que tienen contacto con población de niños y adolescentes y jóvenes, es meritoria la labor que ustedes hacen y porque podrían entrenarse para detectar esos factores como indicadores para prevención. Como lo ha Exactamente. expuesto brillantemente Sabrina, hay cosas que ya no tienen solución. Psicopatía, frikis. Pero Ya lo damos por perdido. un trastorno de personalidad tiene esperanza de reconstruir o pues de manejar, suavizar, reducir y muchas veces extinguir un trastorno de Sí, eso. El narcisismo, por lo que preguntaba Araceli, mayormente es adquirido. Entonces, el principio de aprendizaje que todos tenemos es, si yo aprendo algo, también lo puedo desaprender y enseguida lo puedo reaprender. Eso es un principio de aprendizaje que está evidenciado en ciencia desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, ese tipo de entidades o de problemática de psicopatología, que no necesariamente es como la psicopatía, tiene esperanzas de intervención siempre y cuando sea prevenido a tiempo. Un niño con un trastorno antisocial tiene esperanzas de ser intervenido. Pero así y eso mismo, es lo que le cuesta entender a la gente. Eso es lo que le cuesta entender sobre todo a las instituciones, sí, claro, lamentablemente. y ustedes los que manejan el asunto educativo se van a encontrar con paredes permanentes. Imagínate poderle decir a un padre que su pelado de 10 años tiene Tendencia. indicios de un Sí, trastorno de personalidad antisocial. Eh, eh, obviamente la resistencia va a ser bárbara y hay mucho camino por recorrer en la parte de prevención, pero sí está evidenciado que los trastornos de personalidad, toda la psicopatología del ser humano se puede detectar y prevenir desde la niñez. Esa digamos, era la parte transversal. ¿Mm? sí. En mi caso, por ejemplo, yo sé que queda fuerte, pero yo estoy llevando, por ejemplo, la perfilación criminal a las escuelas. O sea, yo me presento como perfiladora criminal en las escuelas, no me presento como mediadora. Es más, hace poco me pidieron de intervenir en una situación de violencia extrema, porque los chicos ahora se están realmente poniendo los cuchillos o los tenedores de plástico en el cuello y se amenazan de esa manera. Entonces, cuando uno entra a las escuelas, ya uno se encuentra con este entorno agresivo. Si no violento, agresivo. Y es lo que yo les explico muchas veces a los directivos. Vos no podés pretender que un niño preste atención cuando está aprendiendo en un entorno agresivo. Mm. ¿Qué es lo que primero se enciende en un entorno agresivo? El cerebro reptiliano. Tengo que tratar de sobrevivir. Entonces ahí también uno tiene que entender que quizás este niño que golpeó a otro
es un mecanismo de defensa que actúa ante otro estímulo que quizás sí está ejerciendo violencia sobre esta víctima. Entonces uno tiene que empezar a desenredar toda esa maraña de cosas mal hechas porque son problemas estructurales, lamentablemente, y se necesitan hacer estas intervenciones. Yo puedo ir a mediar un conflicto, pero es como yo les explico a las escuelas. Eso no es más que un parche, porque el problema es estructural. Entonces, si no perfilamos esta aula, de lo que está pasando en estas aulas, si nos estamos encontrando ante un ambiente agresivo o ante un ambiente violento, vos no me podés decir que un niño de 7 años es violento. Está aprendiendo una conducta que a lo largo del tiempo, lo que vos decís, obviamente ante la falta de límites, me salgo con las mías, estoy adquiriendo una personalidad antisocial impulsiva o un narcisismo, lo estoy aprendiendo. Por supuesto, la prevención ahí no está. ¿Qué vamos a tener? Un adulto que se va a manejar después dentro de ese rango y de ese trastorno de la personalidad, donde ya ahí va a ser más difícil intervenir. Por eso es Otra, importante hacer esto. perdona que hay otra posición mucho más brusca que es muy difícil que haya acuerdo y consenso. Pero es una pregunta, si bien es brusca, pero nos hace reflexionar. ¿Qué diferencia hay entre una cárcel y una escuela? Ninguna. ¿Qué diferencia hay entre una cárcel y un sitio de trabajo? Una empresa. O sea, Hoy por hoy, como están las cosas. ahí pueden surgir cosas, pero de lo que sí hay similitudes es que son institucionalizaciones del ser humano. Como si le metieran al ser humano en un entorno donde tiene que acomodarse y adaptarse. Una cárcel, una escuela, una empresa. ¿Sí? Y nosotros no servimos para ser institucionalizados. Eso está comprobado por la parte evolutiva. Porque eso riñe con los principios fundamentales del ser humano, que son la libertad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí podemos esperar cualquier tipo de reacciones de los institucionalizados. En el año 98 se rompió un paradigma que llevaba décadas. Atender la conducta adictiva o la enfermedad adictiva a través de institucionalizar al adicto. Eso ya no existe. Eso no es aceptado científicamente. Y hoy día los pálidos resultados en conducta adictiva o en enfermedad adictiva están siendo obtenidos a través de la atención, la intervención ambulatoria. Ese modelo se acabó. Y llevamos 20 y pico de años y todavía hay instituciones donde meten a los adictos. Cualquier cosa que señale institucionalizar a un ser humano, incluso a un ser animalito. Observen cómo se comporta un animalito cuando lo institucionalizan, lo meten en una jaula. Terrible, ¿sí? Terrible. Así somos los seres humanos y se nos ha pasado por alto eso, ¿sí? Entonces, el punto es, ¿qué esperar de un niño que tiene una vulnerabilidad, el punto de Araceli, y que su sistema de aprendizaje lo está obligando a estar institucionalizado? Pues le van a salir una cantidad de problemáticas y se van a crear una cantidad de entidades psicopatológicas en ese niño que podemos prevenir sabiendo diagnosticar a tiempo. Sabrina, una pregunta. ¿Aló? Sí, Gustavo. Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. No, era que quería pedirte si vas a tener otra intervención que hablaras mucho más sobre los psicópatas integrados. Ajá, sé que es un tema que gusta. Sí, porque sí es cierto, como dicen las estadísticas, que hay un psicópata por cada 100 personas. Estamos hablando de algunos billones de psicópatas que andamos por ahí y nadie nos descubre. Entonces, exactamente. Quiero saber si me van a descubrir. No, Gustavito no es psicópata, porque uno de los problemas del psicópata es que nunca reconoce que es psicópata, ¿sí? Eso,
sí. No, tranquilo, ya está descartado. Gracias. Entonces, pero sí, sí, sí quisiera saber más al respecto. Bien, perfecto. Es más, ya voy a Bueno, hacer gracias. propaganda. Voy a sacar un libro sobre eso. Voy a presentar mi libro Agradecería con mucho. Meires. Ah, no, claro, Necesitamos una Hasley guía. tiene toda la razón. No, es que Buenísimo. necesitamos una guía. Buenísimo, buenísimo. Para efectos de la grabación, en este momento, pues doy por terminada la ponencia con un aplauso a la licenciada Sabrina. Bien merecido, excelente. Y Gracias a a todos ustedes. Gracias por acompañar, Edgar. los seguidores de nuestro canal, los invitamos a recorrer nuevamente esta grabación. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima.